¿Qué tal? Bienvenidos a esta revisión institucional del premercado para el micro Nasdaq de hoy, jueves 21 de mayo de 2026. Vamos directo al grano. El objetivo de esta sesión es desglosar la acción del precio con el más alto nivel de rigor técnico y estratégico. Queremos entender exactamente dónde están posicionados los grandes participantes institucionales antes de que suene la campana inicial. Como marco fundamental para entender la lógica detrás de los movimientos de hoy, es importante recordar que este es un análisis técnico y fundamental desarrollado por el economista y trader Majid Carvajal aplicando la metodología POC Trader X. Es nuestra hoja de ruta institucional. Antes de entrar en materia, debemos dejar clara nuestra postura profesional sobre el riesgo. Toda esta explicación tiene fines estrictamente educativos y de formación. Los mercados financieros implican riesgos sumamente elevados, por lo que esto bajo ninguna circunstancia constituye una invitación a operar. Toda decisión exige un análisis independiente y usar única y exclusivamente capital de riesgo. Si no estamos dispuestos a gestionar el riesgo con disciplina, no deberíamos estar en el mercado. Esta es nuestra estructura operativa de hoy. Revisaremos el contexto macroeconómico, las noticias fundamentales, la liquidez técnica, trazaremos nuestras hipótesis A y B y cerraremos con las reglas innegociables de gestión de riesgo. Empezamos con el punto número 1, el contexto macro, centrado en las fuerzas geopolíticas y el impulso de la inteligencia artificial. ¿Qué está moviendo los hilos invisibles de los algoritmos del día de hoy? Existe una tensión clarísima entre dos narrativas dominantes, como si fueran dos fuerzas tirando en direcciones opuestas. Por un lado, tenemos una amenaza bajista importante. Las tensiones en el estrecho de Hormuz mantienen el petróleo rondando entre los 91 y 93 dólares. Y esto es clave, porque reaviva el miedo a la inflación, lo que le amarra las manos a la Reserva Federal para recortar las tasas de interés. Sin esos recortes, a las empresas tecnológicas les cuesta expandirse. Pero, del otro lado del cuadrilátero, tenemos un piso alcista estructural inmenso. El gasto gubernamental masivo en defensa y en inteligencia artificial soberana está inyectando miles de millones directamente en los balances de gigantes como Microsoft y Amazon. Esta fricción crea volatilidad, sí, pero también forma una barrera sólida contra caídas profundas en el Nasdaq. Pasamos al punto número 2, las noticias fundamentales que van a actuar como nuestros catalizadores de volatilidad. Sincronicemos los relojes porque como operadores institucionales, la precisión aquí es absoluta. Tenemos momentos muy específicos donde se va a inyectar volatilidad calculada. A las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York, se publican las peticiones de desempleo, estimadas en 211,000. Si el mercado laboral sigue fuerte, la Fed tiene excusas para no bajar las tasas. Si sale débil, alivia la presión. A esa misma hora sale el dato de la Fed de Filadelfia. Si supera los 26.7, podríamos estar viendo un sobrecalentamiento económico. Luego tenemos el campanazo de apertura a las 9:30, seguido rápidamente a las 9:45 por el PNI Flash Global. Este último es literalmente nuestro termómetro en tiempo real de la actividad económica de hoy. Número 3, liquidez técnica y la ingeniería que estamos viendo en el gráfico de 5 minutos. Ahora, apliquemos la lupa. Pasamos del panorama global a la microestructura para localizar con precisión matemática el dinero institucional. Al observar el precio alrededor de los 29.237, notamos una fase de acumulación brutal. Los puntos de control, o POC, de múltiples temporalidades, se están agrupando en un bloque densísimo entre 29.220 y 29.260. El activo está literalmente durmiendo sobre su punto de equilibrio. Para un analista disciplinado, esto no es ruido de mercado, es una compresión extrema de energía institucional esperando los datos de las 8:30 para expandirse violentamente. Miremos ahora la parte superior del tablero. El concepto clave para la sesión son los equal highs, esos máximos idénticos posicionados de forma milimétrica en los 29.462. Son las huellas que dejaron las sesiones de Tokio y Londres. ¿Por qué nos importa tanto esto? Porque están justo por encima del máximo del día anterior, convirtiéndose en la reserva de liquidez de compra, el famoso buy-side liquidity, más grande de todo el gráfico. Es un auténtico imán gravitacional y un objetivo demasiado obvio para las instituciones. Vamos a la sección 4. Trazaremos nuestra hipótesis A, el escenario del short squeeze y la captura de esa liquidez. Ya que sabemos dónde está la liquidez, estructuremos el primer escenario probabilístico. Esta hipótesis alcista se detonaría si los datos de las 8:30 muestran un enfriamiento económico. Pero atención, la mecánica de este movimiento tiene que ser estricta. Paso 1. Necesitamos presenciar una trampa bajista inicial, un barrido agresivo por debajo de 29.192 para recolectar la liquidez de venta de Londres y sacudir a los novatos. Paso 2. Una recuperación contundente por encima de los 29.220, validada estrictamente por un delta de volumen fuertemente comprador. Si vemos esto, el paso 3 es casi natural. El precio debería propulsarse verticalmente para reventar los stops de venta y capturar esa masa gigantesca de liquidez en los 29.462.
Punto número 5. Nuestra hipótesis B, enfocada en un upthrust institucional y un falso rompimiento. Un estratega disciplinado nunca se casa con una sola dirección, siempre tiene el escenario contrario trazado. Aquí contemplamos la trampa para toros, o upthrust. Digamos que el impulso inicial empuja el precio al alza y barre los equal highs en 29,462, pero la presión del petróleo alto empieza a pesar demasiado. En lugar de continuar, las instituciones absorben pasivamente todas las órdenes de compra de los minoristas que operan rupturas. Bloquean el precio, dejan atrapados a los compradores en la cima y provocan un colapso total de regreso a nuestro rango de equilibrio. Para operar esta hipótesis B, no adivinamos, esperamos la confirmación, y los criterios son sumamente rigurosos. Primero, el precio debe perforar los 29.462, pero la vela de 5 minutos debe cerrar dejándonos una clara mecha larga de rechazo en la parte superior. Segundo, validamos la caída si perdemos velozmente nuestro denso clúster de puntos de control en 29.240. Una vez que ese nivel se quiebra, nuestro objetivo de caída se fija en el mínimo de Londres en 29.192, buscando finalmente la ineficiencia que descansa allá abajo en los 29.080. Finalmente, llegamos a la sección 6, la más crítica, gestión de riesgo. Esta es nuestra línea profesional en la arena. Presten mucha atención a esto porque aquí radica la diferencia entre un profesional y alguien que simplemente improvisa. Intentar meter operaciones en los 29.237 justo antes de la noticia de las 8:30 o exactamente en el campanazo de apertura es, francamente, apostar. Las reglas institucionales dicen que eso es antiprofesional por la tremenda compresión que hay allí. Sabemos que los equal highs en 29.462 son el objetivo magnético de mayor probabilidad. Nuestro trabajo táctico es esperar a que el precio llegue allí y evaluar milimétricamente el flujo de órdenes. Y, sobra decirlo, pero la ejecución exige el uso obligatorio e innegociable de un stop loss, sin excepciones. Ese nivel exacto de 29.462 es verdaderamente nuestro campo de batalla hoy. Es el punto donde el conflicto entre compradores y vendedores institucionales se va a resolver. La ventaja simétrica se obtiene leyendo el volumen, ahí mismo. Si notamos que el volumen de compras se seca o vemos un delta fuertemente negativo al intentar romper, entonces la hipótesis B de la trampa alcista es nuestra mejor carta. Por el contrario, si rompe con velas sólidas y un delta que sube sin frenos, nos alineamos con la hipótesis A. El trader institucional no predice el futuro. Espera en sus zonas clave, lee la evidencia y ejecuta sin dudar. El rigor, la paciencia y actuar basándonos en datos objetivos son nuestras verdaderas herramientas en los mercados. Entonces la pregunta es, ¿están listos para operar con la frialdad de las instituciones o seguirán siendo parte de la liquidez? Para seguir profundizando y mantener este estándar de formación premium, la invitación es suscribirse a nuestras redes sociales en YouTube buscando @PocTraderXWallStreetMastery. Excelente sesión de trading para todos.